Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Estamos en presencia con el doctor Edgar Nieto, quien es traumatólogo, ortopedista, experto en materia de hueso, muy amado en Venezuela, específicamente en Estado Mérida. De verdad, doctor, para mí es un honor tenerlo nuevamente. El canal ha tenido una gran sorpresa con esa receptividad del público. De verdad que lo felicito. Yo creo que eso es el mejor legado que usted puede estar dejando. Los conocimientos y por supuesto su aplicación. Esto garantiza de que usted lo que dice es una garantía para la población de que es a través de experiencia y por supuesto conocimiento. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy común y quién mejor que usted para reforzar, para acompañar a aquellas personas que han padecido o que actualmente están padeciendo de lumbalgia. Yo quisiera que comenzase a explicar qué es lo que pasa cuando se diagnostica este tipo de dolencia, que como repito, es muy común, doctor. Gracias, licenciada María Ángel, por la invitación para hablar hoy de un tema que es apasionante, que es el tema de las lumbalgias. Y primero que nada hay que ver en contexto que esto es un problema de salud pública a nivel mundial. Cada año se gastan miles de millones de euros en atender la población con cuadros de lumbalgia y una cantidad un poco mayor incluso en la incapacidad que genera las lumbalgias. Es decir, es un problema verdaderamente de salud y eso estimuló incluso a la Organización Mundial de la Salud, que entre el 2000 y el 2010 fue la década del hueso y las articulaciones, para llamar un poco la atención, entre otros, los problemas de osteoporosis, por supuesto, y los cuadros de lumbalgia. La columna lumbar es muy interesante, está formada por 5 huesos principales muy fuertes. Entre cada hueso hay una estructura que se llama el disco. Ese disco tiene en su centro un núcleo que se llama el núcleo pulposo, tiene ligamentos y tiene músculo. La columna está diseñada para mantenernos erectos, es decir, es un juego muy interesante entre la musculatura lumbar, el abdomen y otro músculo que se llama el psoas. Nos mantiene derecho y a su vez permite que se genere toda esta flexibilidad que tenemos, que podamos movernos hacia los lados, que podamos movernos hacia adelante y hacia atrás. Es decir, es toda una calidad biomecánica que tiene esta columna, pero que lamentablemente pues no la cuidamos. Y existen problemas importantes. En primer lugar, no hacer ejercicio. Es decir, somos individuos de trabajo, solamente nos preocupa trabajar, mañana, tarde y noche trabajamos y no hacemos ejercicio, y eso de alguna manera va deteriorando de manera progresiva la musculatura de la columna lumbar. La sometemos a esfuerzos inusitados. Creemos que porque somos jóvenes podemos levantar todo el peso que se puede y lamentablemente no es factible, no es posible hacer eso y se rompe la musculatura. O realizar movimientos de rotación hacia uno y hacia otro lado con peso incluso, eso es otro problema. La musculatura entonces reacciona mal, se rompe y es tal vez de las causas más frecuentes de los cuadros de lumbalgia. Ese es, como decir, una introducción más o menos para entender el problema, que es un problema mecánico entre el músculo, el hueso, los ligamentos y esa zona que te digo que es el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es muy interesante porque se nutre como las esponjas, es decir, se nutre por imbibición. Llega el líquido y sobre todo cuando estamos descansando. En la noche se nutre el disco. Algunos dicen que
se nutre también el disco en la noche, que al día siguiente somos 2 centímetros más altos, de acuerdo con la edad, por supuesto, de los jóvenes, y que ese disco, pues, con el paso del tiempo, no se hidrata suficientemente, pierde esa capacidad de resorte, porque es como un resorte, para soportar la carga, y comienza a degenerar. Esa es otra estructura muy importante que tenemos a nivel de la columna lumbar y que vale la pena, pues, que en este enfoque inicial hagamos. ¿Qué es una lumbalgia? Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Es un dolor en la región lumbar. Tiene unas características muy específicas, ¿no? Es decir, es un dolor que aparece normalmente después de algún esfuerzo inusitado, no habitual. Es el 85% de los casos aparece de esa manera y que normalmente mejora con analgésicos comunes, de esos que se pueden comprar en la farmacia sin récipe médico. En 2-3 días ya ha mejorado. Y en 7 días debe haber desaparecido todas las molestias. Es decir, ese es un cuadro normal de lumbalgia. El problema es que muchas veces tenemos otros tipos de lumbalgia que aparecen de repente, estamos sanos y comienzan un cuadro febril o cualquier otro problema y se asocia a una lumbalgia. Entonces ahí ya hay que preocuparse un poco más. Es decir, es cuando nosotros decimos, ahí es cuando debe ir al médico. Ok. Ahora, doctor, cuando las personas dicen tengo lumbago, es decir, lumbalgia, o al decir lumbago estamos hablando de otro tipo de situación o escenario, patología, doctor. Sí, es muy interesante esa pregunta porque para dar concepto, se dice que lumbalgia sería la parte aguda y lumbago es la parte crónica. Es el dolor crónico de la columna lumbar. En este sentido, mucha gente no está de acuerdo, pero es algo muy bueno para uno tener una idea de qué es la lumbalgia, un episodio agudo, y el lumbago son muchos episodios repetidos de dolor lumbar. Ok. Ahora, en estos episodios del lumbago, doctor, hay casos, o la mayoría de los casos, la persona, como usted dice, a veces hace un mal movimiento y repentinamente se le activa el lumbago. Al ver ese escenario, doctor, podemos decir que sería un lumbago algo benigno dentro de lo que se quiere, algo que en una semana entonces podría desaparecer. Exactamente, ¿no? Es decir, hay que entender que si es un dolor que se repite relacionado con esfuerzo y que alivia, como te digo, en 2-3 días está aliviado y a la semana ha desaparecido, pues es la mayoría de los casos. Son los que llaman lumbalgias no específicas. Es decir, que no son secundarias a otro problema, porque los cuadros lumbálgicos pueden estar asociados a otros problemas tumorales. Vamos a empezar desde la parte más grave, problemas tumorales, los problemas de infecciones, los problemas a nivel renal, incluso los cálculos renales con mucha frecuencia da un cuadro de dolor que se inicia en la región lumbar, pero con una característica muy especial que se extiende hacia la región genital. Eso ya uno le llama la atención y puede entonces referirlo al médico especialista porque con toda seguridad tiene un cálculo renal. Pero mucha gente le consulta originalmente a uno diciéndole, doctor, vengo mal de los riñones. Como los riñones también quedan atrás, entonces. Pero lamentablemente los riñones no duelen, como duele esto. Como tú dices, un esfuerzo no habitual, no bien hecho. Fíjate que siempre dentro de las medidas de higiene que uno hace, de higiene postural o de higiene laboral, para levantar un objeto hay que doblar las rodillas. Así pese medio kilo. Tú debes tomarlo, doblar las rodillas. No debes inclinarte sin doblar las rodillas a tomar algo del piso, porque algunas veces ese movimiento tan de rutina y tan banal te puede dar un cuadro lumbar.
Doctor, usted estaba explicando físicamente, ¿no? Cómo está comportado esa zona a nivel lumbar. Estaba hablando de discos. Cuando hay esas patologías, cuando hay esos diagnósticos donde se le dice usted ha sufrido, sufre o padece de hernia discal, ¿qué tipo de relación tiene este tipo de diagnóstico con la lumbalgia? ¿Están de la mano? ¿Uno es causal de otro o consecuencia del otro? Especifiquemos, doctor, para que las personas estén bien claras, ¿no? Porque hay diagnósticos que quizás se dan aislados, hay diagnósticos que quizás no se relacionan, puede ser uno causal de otro. Y también esa palabra hernia discal, de verdad que es bastante común, inclusive muchas personas la han tomado hasta cierto miedo o también ligereza. Hay otras medidas hablan de cirugía como tratamiento, y la columna es un órgano de verdad, una parte del cuerpo que es muy delicada, y yo creo que usted, ¿quién mejor que usted para decir el por qué? Y por supuesto, si hay o no relación en las hernias discales y la lumbalgia. Sí, el disco ese que hablabas, como te decía, se va deshidratando y muchas veces queda como si fuera una pelotica entre las vértebras que se mueve, pero deja de cumplir con su función específica. En muchas ocasiones, cuando tú haces ese esfuerzo que yo te digo de levantar un peso de manera inadecuada, ese disco puede salir violentamente de su sitio. Sale hacia uno, normalmente sale hacia uno u otro lado, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, y comprime una estructura que tenemos que se llaman las raíces nerviosas. La columna, una de las grandes funciones de la columna es proteger la estructura que se llama la médula y sobre todo sus raíces, ¿no? Esa raíz, entonces, va a formar parte de un nervio que se llama el nervio ciático. Entonces, si la persona va al médico, el médico tiene la obligación de hacerle una historia clínica sobre todo el origen de la molestia, y en el examen físico determinar si tiene entonces un dolor que se inicia a nivel de la columna lumbar y se irradia normalmente hacia la nalga, baja hacia la pierna, puede dar trastornos, la sensación de adormecimiento, la sensación de calambre en la pierna, muchas veces incluso dificultad para levantar el pie. Es decir, ahí el médico, el examen clínico, la historia, el examen clínico va a determinar si tiene o no tiene la posibilidad de una hernia discal. En ese momento, cuando se debe indicar un estudio que es muy bueno ahorita, que se llama la resonancia magnética. Muchas veces tuvimos problemas nosotros con los pacientes, porque los pacientes venían a la consulta ya con una resonancia magnética, y en la resonancia magnética aparecía que tenía hasta 3 hernias discales, 3 protusiones discales, vamos a llamarlo así. Y nosotros lo examinamos y no le conseguíamos nada. Entonces decía, bueno, pero ¿cómo es posible que la resonancia diga que tengo hernia y usted me dice a mí que yo no tengo hernia? Y bueno, lamentablemente el radiólogo tiene la obligación de informar lo que él ve. Y él ve 3 discos, un disco protruido, pero usted no tiene clínica de tener una hernia discal. Usted lo que tiene es un cuadro lumbálgico, le vamos a poner tratamiento para que se le quite su problema. Es muy frecuente la hernia discal, ¿no? Dice que aproximadamente el 10 de cada 100 pacientes que tienen cuadro lumbálgico pueden tener una hernia discal. Y de esos 10 van a terminar en cirugía unos 3 o 4, ¿no? Los demás mejoran muy bien con las medidas médicas, con tratamiento médico, con tratamiento fisiátrico. Fisiatría ayuda mucho a resolver este tipo de problemas. Doctor, digo algo que es donde quería llegar, y que esas muchas personas están atentas a eso. Cuando hablan tratamientos que en el peor de los casos, donde ya se amerita un procedimiento quirúrgico como tratamiento, ese tipo de procedimiento como es el quirúrgico, doctor, hay muchos tabúes, hay muchas premisas donde, bueno, no hay que operarse, es delicado porque puede haber una falla, entonces sería fatal.
Yo quisiera que explicase cuál es la técnica Gold Standard actual. Yo quisiera que le dijese a la población si estos procedimientos actualmente son mucho más seguros, menos invasivos, cuál es el pronóstico, cuál sería el postoperatorio, para que las personas en el momento que estén quizás ahorita con una opción como tratamiento en base a todos los criterios, por supuesto, cumplidos con el proceso de cirugía, en el procedimiento como la cirugía, no teman a acceder a este tipo de soluciones. Yo quiero que los tranquilice, sobre todo para el hecho de que, bueno, actualmente, evidentemente, todo avanza, la medicina avanza y las técnicas avanzan. ¿Cuál es la nueva técnica que se está utilizando actualmente? Y, por supuesto, ¿cuál es el resultado según estadística que está arrojando este tipo de procedimiento como es la cirugía en este caso? Bueno, esa pregunta es muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de lo que se hace en este momento. En este momento, la cirugía es la microcirugía, es decir, el abordaje vía endoscópica de la zona donde está el disco protruido, el disco se reseca, se escoge colocar lo que llaman un espaciador, algo que mantenga el espacio entre las dos vértebras, el espacio que cumplía el disco, que se llama fusión posterior interlumbar, así es su traducción al español, que da un resultado satisfactorio. Bueno, en la actualidad muchos médicos, incluso por la misma vía, aprovechan y hacen una infiltración de la raíz nerviosa, la infiltran con una combinación de anestésico con esteroides para que en el postoperatorio la evolución sea mejor. Prácticamente es una cirugía ambulatoria. Máximo un día de hospitalización, máximo un día de hospitalización, y en muchos sitios ingresan en la mañana y en la tarde se van para su casa. Porque recuerda que en muchos sitios los costos de hospitalización son elevados y esta cirugía pues ha permitido eso. Los resultados, que es lo importante también, es decir, no el 100% de los pacientes mejoran. Es decir, aproximadamente entre un 70 y un 80% de los pacientes mejoran. Mejoría así que, bueno, puede volver a jugar tenis a aproximadamente un 60%, ¿no? De resto, un 80% vuelven a sus actividades normales, vuelven a su trabajo. Incluso los estudios demuestran que los jefes se incorporan a su trabajo entre 3 y 5 días. Los obreros, lamentablemente, no. Los obreros tardan mucho más tiempo en incorporarse por la razón de su trabajo, porque el jefe lo único que va a la oficina es a firmar, a dar órdenes, etcétera, etcétera. Pero entre 3 y 5 días se incorporan al trabajo, que es otro de los beneficios de la cirugía, y sin molestia. Pero como te decía, tal vez algunas actividades deportivas quedan muy limitadas. Ok, ahora usted dijo que un 70% en cuanto al resultado. ¿De qué va a depender de que sea o las personas puedan caer en ese 30% de un pronóstico no deseado o un pronóstico no esperado, doctor? ¿De qué pudiera depender? Algunos quedan mejor, ¿no? Mejor que antes, no tienen dolor, por ejemplo, pero quedan con alguna limitación. Siempre hemos pensado que un porcentaje importante es el paciente mismo, porque hay pacientes que son muy negativos, con mucha tendencia a la depresión y no tienen mentalidad positiva, es decir, de esto me voy a mejorar, posiblemente me queda alguna molestia, pero esa molestia, pequeña molestia, ese tipo de persona la exagera. Es decir, eso más o menos sería un 20% de personas que quedan en ese estado. Y definitivamente 10 no se sabe exactamente por qué no quedan bien como debería ser. Es decir, siguen con dolor, siguen con molestia y entonces ameritan otro tipo de cirugía, entonces más invasiva, ameritan lo que se llama unas artrodesis, tomar un espacio por arriba y un espacio por debajo y fijar ese segmento de la columna. No se sabe exactamente por cuál es la razón. No es la razón del cirujano, porque es el mismo cirujano que le hizo al jefe y a esta otra persona y no se sabe por qué.
Doctor, la intervención en neuroreflejoterápica, ese tipo de procedimiento, ¿cuándo se puede aplicar? Lamentablemente no tengo ninguna experiencia con ese tipo de cirugía, no te sabría decir. Es un procedimiento que está señalado. Uno revisa las estadísticas, no hay muchas estadísticas, que es lo importante, porque no hay ningún estudio que diga si se le hizo neuroreflejoterapia a 3.000 pacientes y esos 3.000 pacientes, tantos evolucionaron bien, tantos no evolucionaron bien, etcétera, etcétera, que son los que se llaman estudios prospectivos aleatorios de doble ciego, porque lo tienen que comparar con otro. Es decir, yo no puedo decir, mi whisky es mejor que tu whisky si yo no comparo los dos whisky. Yo digo, mi whisky es el bueno, no puedo decir nunca eso. Tengo que compararlo con otro. Y esos son los estudios que verdaderamente sirven. Pero yo he revisado y no hay ningún estudio así que concluya con una buena cantidad de pacientes. Estudios muy buenos de 70 pacientes, 80 pacientes, pero eso no, a nosotros no nos gusta. No tiene como, no le sirve como referencia a nivel casuístico. Exacto. Ahora, doctor, en el escenario de las mujeres embarazadas, hay un exógeno. ¿Cuál es el exógeno? El bebé, por supuesto. Está ese factor donde evidentemente las caderas se ensanchan, pero quizás una que otra sufre de lumbalgia, sufre de esos lumbagos. ¿Qué hacemos? Porque evidentemente las mujeres embarazadas, obviamente, el tratamiento no debe ser el mismo por los fármacos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son entonces las estrategias a trazar? Aquella mujer que lo está escuchando, está embarazada y sufre de lumbalgia. Hacer ejercicio. Lo fundamental es hacer ejercicio. Es decir, tiene que tonificar su musculatura paravertebral. Es una de las buenas maneras. Incluso si tiene planificado tener un parto vaginal, pues con más razón tiene que hacer actividad física, tiene que hacer ejercicio todos los días. Incluso hay el yoga, da unas muy buenas posiciones incluso para las embarazadas, para mejorar su tonificación muscular. Si hay dolor, yo soy muy amante de las pomadas locales que tengan mentol o que tengan salicilato, verdaderamente dan muy buenos resultados. Ellos inhiben una sustancia que se llama la sustancia P, que es un neurotransmisor del dolor. Bueno, lo inhiben y se alivian bastante del dolor, sin necesidad de estar tomando ningún medicamento. Ahora hay medicamentos que no le hacen daño al bebé, pero yo prefiero que no tomen nada. Claro. Así no le vaya a hacer daño al bebé, que estemos casi seguros que no le va a hacer daño al bebé, salvo que sea estrictamente necesario, bueno, se usa. Pero las cuestiones locales, poner hielo locales, muy bueno los primeros días cuando aparece el dolor, y después de 3, 4 días usando hielo, o de 2 días, yo digo 2 días usando hielo, empezar con calor. Pero hay una cuestión que no sé si has visto que hay propaganda donde venden cinturones electromagnéticos o que producen calor, y eso hay que tener mucho cuidado porque pueden producir quemaduras. Normalmente las chicas sobre todo tienen la piel muy sensible y de repente tiene mucho dolor, se pone una faja de esa y le puede producir una quemadura, ¿no? Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, exactamente. Así es. Sí. Doctor, según las estadísticas, las edades son diversas. Vamos a hablar sobre las edades a temprana edad, es decir, se ha dado este tipo de casos en personas jóvenes, en niños inclusive. ¿Cuál sería la mejor medida preventiva para evitar esta dolencia en niños? Bueno, nosotros insistimos mucho que los niños tienen que hacer actividad física. Es decir, tú no puedes tener ahora, todos los niños viven con un aparato casi 24 horas al día, con un aparato, no hacen actividad física. Eso les genera incluso problemas alimenticios, empiezan a alimentarse mal y, por supuesto, tienen tendencia a la obesidad. La obesidad es un problema muy importante. Hay que evitar que el niño sea obeso, porque un niño obeso, un adolescente obeso y un adulto obeso. Es muy difícil después corregir los problemas. Y
hacer actividad física. Con los niños hay que tener cuidado también, con los niños hay que investigarlo bien la causa del dolor porque pueden haber malformaciones congénitas. Por ejemplo, hay deformidades, hay ausencia de parte de una vértebra, es decir, hay muchas anormalidades. Si vemos que con las medidas normales, estas que estoy comentando, un analgésico común y corriente, el hielo local, el calor local, es decir, las medidas de ese tipo no se mejoran en una semana, hay que llevarlo donde el médico tiene la obligación, después de examinarlo, por supuesto, de indicarle por lo menos una radiografía de la zona y determinar si existe o no existe algún problema de nacimiento que se haya desarrollado durante el proceso del embarazo y que se manifiesta precisamente a esa edad. Muchas veces hay pequeñas asimetrías de miembros, es decir, un miembro más largo que otro. Y esto el médico lo tiene que ver, tiene que examinarlo. A todos los pacientes hay que examinarlo con la mínima cantidad de ropa, vamos a decirlo, o desnudos, para determinar muchas cosas. Sobre todo al paciente con lumbalgia es preferible examinarlo sin ropa, porque uno detecta muchas veces asimetría de los glúteos, ve que un miembro está más largo que otro, etcétera, una cantidad de cosas que se pueden detectar. Es muy importante eso. Eso en el caso de los niños. En el caso de los adultos ya, pero me iba a preguntar algo más. No, continúe, termine. Sí, en el caso de los adultos ya, es un problema grave en este momento los adultos, porque los menores de 50 años están desarrollando mucha incapacidad por problemas de columna. Y dentro de todo es mal uso y abuso de su espalda. Es decir, como siempre creemos que porque somos jóvenes, pues podemos hacer lo que sea y lamentablemente no nos preparamos. Es decir, cada día se ve que hay mucho más tendencia a no hacer actividad física. Más se alegra mucho, yo me alegro mucho ver a la gente corriendo, haciendo ejercicio en las calles ahí, en la mañana, en la tarde. Se ve que hay un grupo de personas, pero tú ves que no es un grupo muy importante. De la población que tú ves alrededor de tu casa, tú vas a ver, normalmente vas a ver 10, 15 en la mañana, 10, 15 en la tarde, pero resulta que 10 o 15 no es la población de personas. O habrá gente que hace ejercicio a la hora que uno no lo ve, puede ser. También. Ojalá. Sí, ojalá. ¿No es? Pero es muy importante. Nosotros insistimos que lo mejor es mantener una columna sana. Y la columna sana se mantiene con ejercicio. Doctor, este canal es una de las tantas herramientas que pudiera existir para formar a la población, en este caso acerca de la salud preventiva en cuanto a la lumbalgia. En cuanto a la parte de la medicina ocupacional, ¿por qué? Porque quizás, como usted dice, nos sentimos jóvenes, estamos trabajando, yo soy joven, yo no puedo sufrir, yo estoy muy joven para todo, absolutamente todo. Pero está el médico ocupacional que le debe exigir tomar medidas preventivas. ¿Qué mensaje le da al médico ocupacional en cuanto a que ya todo, doctor, gracias al COVID, ya todo tipo de empresas se está redimensionando a la parte telemática? ¿Qué es lo que quiere decir? Que el trabajo va a ser mayormente a nivel más sedentario porque va a ser a través de un computador. Entonces, ya todo se está transformando, pero ¿qué le decimos a ese médico ocupacional? Está bien, no vas a estar ejerciendo la parte motoria, pero ¿cuáles son las contraindicaciones y cuáles son las medidas estratégicas para evitar este tipo de dolencia? Porque estar 8 horas a través de un computador puede traer contraindicaciones. Quiero que le dé el mensaje a ese médico ocupacional. Bueno, primero tiene que decirle a su empleado o al empleado de la empresa de la cual es médico la silla, cómo sentarse. Tiene que enseñarlo a sentarse, tiene que estar sentado con la espalda apoyado en el espaldar. De hecho, ahora venden unas sillas que llaman sillas ejecutivas, entre comillas, que vienen diseñadas incluso con una parte lumbar, ¿no? Para apoyo de la columna lumbar. Pero con que él aprenda a sentarse. Y aprender a sentarse es eso que te digo, tener la espalda apoyada en la silla. En segundo lugar, los pies tienen que estar en el suelo, apoyados en el piso.
No puede tener las piernas cruzadas, como uno ve muchas veces, cruzan muy elegantemente las piernas y permanece sentado. Trabajar 1 hora. A la hora hay que pararse. Hacer ejercicio de estiramiento, lo que quiera, moverse, pero sobre todo ir a la pared. Pegarse a la pared con las rodillas discretamente flexionadas, pegarse bien a la pared. Eso corrige la columna lumbar, hace que se adoce la columna lumbar a la pared durante unos 5 minutos. Eso es la recomendación para el que está sentado, el que está sentado. 1 hora, ¿no? Él no puede sentarse ahí, estar desde las 8 hasta las 12, sentado trabajando, ir a comer alguna cosa y volver otra vez hasta las 6 de la tarde. No. Cada hora se tiene que parar obligatoriamente, hacer algo de actividad, ir en esos minutos, aparte de lo que acabo de decir, tomarse alguna cosa, lo que quiera, pero no puede estar sentado 4 horas de manera continua. Eso es, como decir, una regla. Muy bien, doctor, muy bien que estemos diciendo eso, porque también hay sitios de trabajo, por ejemplo, inclusive en los supermercados, no sé si allá en Francia, pero aquí, por ejemplo, yo he visto supermercados donde las personas están de pie. O sea, si no están sentadas, están de pie también durante más de 1 hora. Y yo quiero preguntarle si eso también es contraproducente. Sí, es decir, los trabajos en el supermercado han mejorado bastante, ¿no? Porque antiguamente la señora estaba sentada, el señor estaba sentado en el supermercado, tomaba el pedido de acá y lo pasaba para acá. Y hacía ese movimiento giratorio durante toda la mañana, como tú dices, sin pararse. Pues ahora eso ha sido modificado, ¿no? Empezando que tú ves que ahora todo pasa en línea recta, empezando ahí. La elección de la silla o estar parado muchas veces depende del empleado, pero estar parado más de 1 hora también pasa lo mismo, porque durante 1 hora tienes la columna con esa posición que se llama lordótica, es decir, lo tienes la columna hacia adelante, pues esa es la posición en la cual mantienes muy bien tu equilibrio, estando de pie, y eso al final termina también causando problemas. Es decir, esa persona debe trabajar la hora, entregarle a la hora el turno, creo que lo hacen, ¿no? De paso, yo he visto aquí en el mercado cómo normalmente hay la rutina de cambiar el empleado. Viene uno nuevo o cambian de caja, no importa, te dicen ahora va a empezar a funcionar la caja 5 y viene un nuevo empleado y la que te estaba atendiendo cierra la caja y se va. Me imagino que va a hacer actividad física, va a corregir su espalda, va a hacer un estiramiento de su musculatura, es decir, va a corregir. Pero el estar de pie también es necesario que a la hora tenga que parar. A la hora de dormir, doctor, almohada, colchón, ¿cuál es el ideal? Bueno, de eso sí hay muchas versiones, ¿no? En primer lugar, debes usar la cama solamente para dormir. Eso es obligatorio. Tú no puedes estar en la cama tirado ahí de mucho tiempo. La cama es lo peor que hay para uno. Tú vas a dormir, ya ahora nosotros las personas de edad debemos tratar de dormir más de 6 horas al día, en la noche, en la cama. Depende, hay gente que dice que duerme muy bien en las colchones que son rígidos, que son los mejores para la columna, que las hamacas no son lo mejor para dormir porque hace una hipercorrección de la columna. El uso de almohadas, algunas personas dicen que no se puede usar la almohada porque produce dolor del cuello, etcétera, etcétera, pero como te digo, hasta ahora yo no he conseguido ningún estudio que me diga que usar almohada sí produce problemas a nivel de la columna cervical o no produce, o usar las almohadas que sean anatómicas, unas almohadas que supuestamente mejoran, pues no hay ningún estudio que diga que eso es verdad. Es decir, tú duermes como te sientes mejor. La posición sí me gusta a mí decir, la posición que es mejor dormir en posición fetal. Okay. Es decir, con las rodillas dobladas
casi se puede decir que uno besándose las rodillas, esa es la mejor posición. Lo que pasa es que tú comienzas a dormir ahí y al cabo del rato extiendes, te da la vuelta, giras, eso es normal. Pero de inicio es bueno acostumbrarse a dormir de medio lado a la derecha y después cambiar a la izquierda, ¿no? Con las rodillas dobladas en esa posición fetal que llaman. Excelente. Muy bien. Doctor, de verdad que fue bastante completo. Yo creo que tomamos bastantes aristas, que es la vida común, rutinaria, que muchas personas dejan de tomar en cuenta, pero fíjense que cuando ya llega esa dolencia fastidiosa, entonces ahí sí pues, se ponen a pensar qué fue lo que hice, cuál es la solución y no quiero que me vuelva a pasar. Ya dijimos entonces las medidas preventivas, que esa es la idea, la salud preventiva más que la curativa. Obviamente también alertamos sobre aquellos dolencias donde se acompañan de fiebre, que son procesos más complejos, que sería otra entrevista hablar de ese tipo de procesos, pero es importante lo que haya dicho de que entonces hay que profundizar ese tipo de dolor acompañado con ese tipo de afección como la fiebre, por ejemplo. Y de verdad, doctor, fue un enorme placer. Gracias por entonces seguirnos formando, gracias por estar acompañándonos, porque siempre uno busca el bienestar. El bienestar, yo creo que a nadie le quiere tener un dolor allí y sobre todo en esa parte, porque como usted lo dice, es inclusive un número alarmante de discapacidad y tampoco esa es la idea. Y sobre todo actualmente donde se ha transformado el tipo de trabajo a nivel telemático, donde el sedentarismo se predomina. Y vamos a tomar entonces las medidas para evitar. Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, yo en Médicos Venezolanos Online, ahí se me puede conseguir. Yo quiero agradecerte también la oportunidad para decir algunas cosas sobre este problema que es verdaderamente alarmante y mucho nos preocupa y que, bueno, aspiramos que en el futuro, cuando pase este problema del COVID, pues la gente vuelva a retomar su camino correcto de Exactamente. De todas maneras, doctor, el ejercicio con COVID o sin COVID tiene que haberlo. Yo creo que el ejercicio es bueno para absolutamente todo y yo creo que aquí no podemos tener excusa alguna porque si es verdad, en algunos países no se puede salir, pero entonces en sus casas, alrededor de la casa, puede dar una caminata o un trote. O sea, yo creo que, como usted dice, el yoga, hay tantas herramientas ahorita a través online donde pueden hacer clases de yoga, pilates, que yo creo que no hay excusas para entonces ejercer una salud preventiva, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho muy bien. Es decir, ahora online tú ves, a mí me gusta también el tai chi, me gusta mucho hacer tai chi, pero también hay para bailar, la columna se hizo para bailar, tú puedes bailar salsa ahora, puedes hacer ejercicio bailando salsa, una hora ahí al día, pones el televisor y haces ejercicio durante una hora, es muy agradable, yo pienso, bueno, a los que nos gusta bailar, es muy agradable hacer ejercicio bailando. Eso se llama bailoterapia. Sí, señor. Sí, buenísimo, señor. Buenísimo. Eso es una cosa que se puede hacer en la casa. No, y no solo eso, doctor, esas endorfinas, esa serotonina, todas esas hormonas que de la felicidad se ponen a florecer y contradicen y matan a la depresión, y más en estos momentos, ¿de verdad que sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que ha dado ese tipo de terapia que a muchos nos gusta y sobre todo nosotros los venezolanos, de verdad que eso es el número uno. Y ya usted aprobó y vamos a ejercerlo, aunque sea bailar. Está muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Fue un enorme placer, mucho éxito. Mucho éxito y próximamente estaremos hablando de otro tipo de patologías que muy bien aconsejado por un experto como es usted, vamos a darle a la población llegar ese tipo de información y sobre todo para generar y lograr esa salud preventiva. Mucho éxito, cuídese mucho y estamos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a ti, María Ángel, por esta entrevista. A la próxima. Hasta la próxima.